Qué gusto me da saludarte, Edith. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg para hablar de este trascendental tema. Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a toda tu audiencia y gracias por invitarnos a hablar de este tema fundamental para la libertad de expresión Sí, alrededor del mundo. totalmente de acuerdo, pero vamos por partes porque hay muchas aristas en esta historia terrible. Desde el punto de vista de esta envío a los Estados Unidos, que pues se está decidiendo allá en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, hacia los Estados Unidos, ¿cuáles son los elementos que pueden poner en riesgo de entrada a Julian Assange? Bueno, lo primero que creo que debemos recordar es que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha señalado de manera reiterada que no necesariamente Julian Assange va a tener todas las condiciones para poder tener un proceso justo y de hecho nosotras desde Amnistía Internacional y nuestra secretaria general Agnès Calamar ha hecho un llamado. Este es un momento oportuno para que el gobierno de Estados Unidos retire los cargos a Julian Assange. Los cargos que le ha imputado el gobierno de Estados Unidos a Julian Assange son cargos que violan abiertamente el derecho a la libertad de expresión y se pondría en riesgo a esta persona en particular, pero creo que es importante recordar lo que representa Julian Assange para el mundo en general en términos del derecho a la libertad de expresión y cómo hay un gobierno o un conjunto de gobiernos que están actuando de manera conjunta para limitar el derecho a la libertad de expresión de Julian Assange y de todas las personas que nos hemos visto de alguna manera beneficiadas de la información que gracias a él obtuvimos. Exactamente, porque ahí es muy importante aclararlo. Lo que hizo Julian Assange fue obtener información, eh, la dio a conocer y además era información que mucha de ella realmente atentaba contra las ciudadanías de las sociedades de diversos países del mundo. Es decir, él estaba haciendo un acto de bien en el sentido de evidenciar, además de lo que queda claro como es la libertad de expresión, y el gobierno estadounidense, entre otros, se van contra él como si fuera un delincuente. Obviamente aquí tiene que ver también aspectos políticos, que fue lo que dijo precisamente la esposa de Julian Assange. Esta detención y esta extradición a los Estados Unidos tiene tintes políticos, es querer escarmentar contra personas que han dado a conocer y han puesto en jaque pues muchas instituciones o personalidades, en este caso del gobierno de Estados Unidos. Así y ha sido, digamos, es lo que sucede muy comúnmente con las personas que ejercen el periodismo, que ejercen la defensa de los derechos humanos. Claramente aquí ha habido, digamos, una alianza entre estados que en efecto ven amenazada la opacidad con que en muchas ocasiones realizan algunas de las acciones y una persona, un periodista como Julian Assange, y como es el caso de otros periodistas también, pues cuando dan a conocer esta información, nos brindan a la ciudadanía, a las personas pues de a pie, comunes y corrientes, información que normalmente los estados procuran mantener oculta y es justamente por eso que claramente aquí hay una decisión política del gobierno de Estados Unidos, pero también de los otros gobiernos que están actuando, digamos, violando los derechos de Julian Assange. En este caso, pues claramente la decisión que en este momento ha tomado el gobierno del Reino Unido y que esperamos que digamos que cambie esta decisión, pero podría ser una decisión que se ponga del lado del gobierno de Estados Unidos y lo debo decir claramente, en contra de la libertad de expresión. ¿Cuáles serían las diferencias? En estos momentos se encuentra en una prisión en Londres, en Gran Bretaña, cerca de Londres. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se afectarían las libertades, los derechos de Julian Assange si es extraditado a Estados Unidos? ¿Serían más severas el juicio y los castigos? De entre ellos, y ustedes lo han destacado en Amnistía Internacional precisamente, es el hecho de dónde estaría preso y las condiciones de reclusión. Efectivamente, como bien lo dices, Omar, bueno, Julian Assange ha pasado varios años ya en diferentes formas de, digamos, de prisión y digamos, limitación de su libertad de movimiento, pero llegar a una cárcel en Estados Unidos obviamente pondría en mayor riesgo sus garantías como ciudadano del mundo, digamos,
Entre otras cosas porque en muchas de las prisiones, sobre todo las de alta seguridad en Estados Unidos, no tienen condiciones respetuosas de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y entonces se pondría en mayor riesgo a Julian Assange al estar en este proceso. Por eso el llamado de Amnistía Internacional, el llamado contundente y claro, ha sido al gobierno de Estados Unidos de retirar los cargos contra Julian Assange. Este sería un buen momento para que Estados Unidos mostrara que tiene interés en proteger la libertad de expresión no solo fuera de su territorio, sino también adentro de su territorio, ¿no? Porque el Sí. gobierno de Estados Unidos se destaca por estar pidiendo a otros países la protección de los derechos, pero también es importante que ellos los garanticen dentro de su territorio y con quienes ellos mismos podrían considerar oposición a su gobierno. No quiero ser negativo, Edith, pero considero que esto es muy complejo, ¿no? De que Estados Unidos haga un cambio, sobre todo cuando se siente tan afectado. Ha creado campañas inmensas para desprestigiar a Julian Assange, para mostrarlo como una persona negativa, loca, desquiciada, en fin. Aquí el tema también es qué otras alternativas tendría Julian Assange. ¿Podría recibir ayuda de otros países o ya nada más depende exclusivamente de la justicia inglesa y el deseo de Estados Unidos de extraditarlo? Bueno, nosotras, ¿qué te puedo decir? Somos un movimiento de derechos humanos que tenemos más de 61 años ya de haber logrado a través de la movilización de la ciudadanía salvar hasta la vida de las personas. Entonces, por supuesto que estamos convencidas de que es posible que el gobierno del Reino Unido detenga la extradición y estamos haciendo un llamado a las personas de todo el mundo para que se movilicen para que tomen acción exigiendo al gobierno del Reino Unido que no extradite a Julian Assange y si es el caso de que se dé la extradición, haremos el llamado también, continuaremos haciendo los llamados al gobierno de Estados Unidos para que retire los cargos. Y yo, de hecho, Omar, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todas las personas en México que están viendo este programa o que están escuchando y se han enterado de esta noticia que también se movilicen. En Amnistía México tenemos una petición haciendo un llamado a que no se extradite a Julian Assange, que nos ha permitido, y creo que en México es un caso clarísimo de toda la información que obtuvimos a través de Wikileaks y creemos que es importante en un país como este, en donde el ejercicio de la libertad de expresión está constantemente en riesgo, un país letal para el ejercicio del periodismo, que las personas también nos movilicemos exigiendo se respete la vida, la seguridad, la integridad de un periodista como Julian Assange y que también se respete la libertad de expresión alrededor del mundo. Bien, pues te agradezco mucho, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, estas palabras, este análisis y pues sí, mantengamos la comunicación para ver qué sucede en este caso tan emblemático, kafkiano, surrealista que se ha dado pues en estos tiempos justamente y que atenta contra la libertad de expresión. Te agradezco mucho y un fuerte abrazo. Gracias, Omar. Si me permites nada más cerrar, la página de Amnistía es www.amnistia.org.mx. Ahí pueden encontrar la petición para firmar porque no se extradita a Julian Assange. Perfecto, pues ahí están los datos, te agradezco mucho, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.